los derechos de los niños. A ver, en esa figura, la que acabamos de ver, ¿qué pasa con los niños que están acompañando a los papás que no tienen absolutamente nada que ver con este conflicto? ¿Y qué derechos se están vulnerando de los pequeños? Porque se están vulnerando derechos y lo están haciendo los propios papás. Estamos con una invitada de lujo. De verdad yo me siento honradísima de tenerla acá por la experiencia que tiene y va a compartir con nosotros hoy. La doctora Ilva Hoyos, ex procuradora por 8 años, ex procuradora general de la niñez en Colombia. Doctora, qué placer tenerla en el programa. Lo mismo digo yo, y permítame expresarle mi preocupación por estos niños. Yo hago un llamado a los padres para que no utilicen los niños en ningún tipo de actividad que implique un riesgo para ellos. Exacto. Yo no quiero en ningún momento juzgar la situación específica, el derecho a la protesta, pero pensemos que hay mecanismos para tratar de buscar adelantar todos los diálogos que sean necesarios, pero sin exponer a los niños a situaciones que los pueden afectar. ¿Se están violando derechos ahí? Sí, yo veo que en esta circunstancia los niños que pasen una noche en la calle, los peligros que pueden tener, el generarles en alguna forma un sentido de cierto rechazo, de discriminación. Tenemos que pensar que los derechos de los niños no se violan exclusivamente por terceros, sino a veces es en la propia familia que se desconocen los derechos fundamentales. Y yo sí, desde este escenario, quiero hacer un llamado para que no utilicemos los niños en ninguna protesta. Los niños son sujetos de derechos, sujetos dignos que merecen todo nuestro reconocimiento, nuestra protección. Y yo, como defensora de los niños en mi país, habría tomado acciones frente a casos como los que he visto. ¿Cuál hubiera sido o cuál debería ser la reacción en torno a ver la situación que acabamos de ver? Pues mire, en primer lugar, buscar cuál es el mecanismo para que ese niño o esos niños, así sea uno, debe ser protegido. La institución encargada, bien sea una defensoría de niñez, la institución encargada en Bolivia debería atender la situación y solicitarle a los padres que no utilizan a los niños. Yo lo hice muchas veces en mi país, ante la autoridad competente, que en Colombia es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y cuando veía manifestaciones donde participaban los niños, era la que primero solicitaba a los padres de familia que no los utilizaran, porque los niños no son instrumento de nadie, ni tampoco de los padres de familia. Doctora, cuando hablamos de este cargo, y quiero por favor hablar del cargo, porque hablar de una procuradora general de la niñez en Colombia, quiero que nos explique cuál es el nivel jerárquico. ¿Por qué? Por la importancia del tema. Bueno, ¿cuál es la jerarquía de este cargo? Bueno, el cargo es un cargo de nivel de alta corte, es decir, está asimilado a un cargo de magistrada de Corte Constitucional o de Corte Suprema. La Procuraduría General de la Nación en Colombia tiene una especial importancia. ¿Por qué? Porque es ministerio público, no es Estado, pero no es gobierno. Es decir, no depende del gobierno de turno, sino es una institución que controla a las entidades públicas. Y en el caso mío, el tema que me correspondía era nada más ni nada menos que la infancia, la adolescencia y familia. Colombia tiene una población aproximadamente de 50 millones de habitantes, de los cuales el 52% es mayor, o oscila entre los 0 a los 28 años de edad. ¿Y por qué menciono los 28 años de edad? Porque en Colombia, además de la protección que tenemos respecto del niño, es decir, del menor de los 18 años, existe una protección del joven. Ah, existe una protección del joven. Y el joven se considera en la legislación colombiana desde los 14 años hasta los 28 años cumplidos. Entonces, prácticamente yo decía que a mí me correspondía no solamente ver el 52%, sino como era también una Procuraduría Delegada de Familia, todo el país, porque toda persona es ser familiar. A veces nos acostumbramos a hablar del niño, del adolescente, del adulto mayor,
pero no somos conscientes de que todos somos seres familiares. Piense usted nomás en el nombre está revelando la familia, la genealogía de la persona está de alguna forma demostrándonos que no somos seres aislados, que no somos individuos aparte. Hay toda una concepción filosófica que quiere plantear el tema del individualismo. La realidad antropológica es que el hombre está inserto en una familia. Y en ese sentido, a mí me correspondía atender las situaciones de los niños. ¿Y qué funciones cumple la Procuraduría General de la Nación? Es Ministerio Público. Nosotros en la Procuraduría Delegada cumplíamos funciones de conciliación, funciones de intervención, de control de gestión. Yo actuaba ante las altas cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, pero tuve una especial actuación en lo que hizo referencia a la articulación de políticas públicas. Y me correspondió liderar el proceso de rendición pública de cuentas de los alcaldes y gobernadores de todo el país. Colombia tiene 32 departamentos y 1.101 municipios. Y puse en marcha un proceso de rendición pública de cuentas de todos los alcaldes del país y de todos los gobernadores sobre la garantía de los derechos fundamentales de los niños. Fueron unos 8 años de un trabajo apasionante, de entrega total, de servicio público. Yo venía de la academia y en alguna forma sigo en la academia y seguí hasta cuando ya empecé a darme cuenta que no podía hacer compatible mi vida académica con el servicio público por razón del tiempo. Y este es un trabajo que apasiona, y en la medida en que uno empezaba a conocer una situación dramática, difícil, pero también a reconocer lo que hace el Estado y la sociedad, más compromiso había de entrega total al servicio de lo que es procurar. Nosotros no somos jueces, pero procuramos que las instituciones funcionen y tenemos no solamente potestad, sino autoridad, es decir, reconocimiento social, autoridad moral. Ahora, doctora, a usted le ha tocado una época muy difícil en Colombia, donde todavía no se había firmado la paz, donde nosotros teníamos el privilegio de contar, y tenemos el privilegio de contar con un periodista que ha estado cerca a las guerrillas, a hacer reportajes, a las FARC. Hablamos de José Luis Toro. Había un reportaje muy duro de los niños dentro de las guerrillas. Es realmente una realidad muy dura la que le ha tocado vivir también en torno a esto. Sí, ha sido una realidad dura, y no solamente hablemos en pasado, sigue siéndolo. Recientemente he tenido la oportunidad, y estoy incluso asesorando a una corporación que se llama Corporación Rosa Blanca, que son sobre todo mujeres, exintegrantes de las FARC, que están en este momento denunciando los vejámenes que tuvieron ellas en el tiempo que estuvieron en la guerrilla. El tema del reclutamiento de los niños, el tema de la violencia sexual, el tema de las obligaciones que les hacían prácticamente abortar, el tema de la esterilización forzada. Es decir, nos están haciendo ver que el tema de la paz, que ha sido un tema muy complejo y que dividió al país, es decir, no es que en Colombia todos estamos de acuerdo con la paz, no todos estamos de acuerdo con el acuerdo, ni con la forma como se llevó ese acuerdo. Y en el caso de los niños, yo fui una de las voces más críticas, porque la guerrilla nos mintió en ese punto, en el sentido de que no supimos cuántos niños realmente menores de 18 años tenía la guerrilla. Entregaron 133 niños, y nosotros sabemos que eso es una cifra irrisoria. Y además supimos, porque yo tuve la oportunidad de conocer y de denunciar lo que llamamos la entrega por la puerta de atrás. ¿Qué significaba ello? Que al niño menor de, a veces incluso entre los 12, 13, 14 años, tuvimos casos de reclutamiento de niños de los 9 años, es decir, son crímenes de lesa humanidad que a todos nos han afectado, pero lo más significativo es el decir que no había más números de niños reclutados. Y cuando digo con la puerta de atrás, porque lo que supimos es que algunos niños que habían sido reclutados por la guerrilla
Se les decían, regresen a su familia, aquí no ha pasado nada, les damos una ayuda económica, y eso es una forma de mentirle al país. Y estos niños no han tenido un restablecimiento de derechos, la sociedad no ha conocido la situación que han vivido, y por lo tanto creo que ahora el proceso que se está viviendo en Colombia es complejo, porque estamos esperando que la Justicia Especial para la Paz realmente haga justicia, y haga justicia en este caso de los niños, haga justicia en el tema del reclutamiento de los menores de edad, haga justicia con los vejámenes y las afectaciones a la dignidad humana que sufrieron no sabemos cuántos niños, porque esa cifra ojalá algún día se conozca, porque gran parte de los que hoy son adultos y que pertenecieron a las FARC fueron reclutados como niños. O sea que el tema de la violencia en Colombia siempre va a tener un rostro infantil. Y este es un tema que nos preocupa. Y nos preocupa ahora las disidencias de las FARC que han aumentado. Entonces, digamos que el interrogante de la paz en Colombia todavía está. O sea, es como firmar en un papel la paz, pero en la realidad esto no se ha concretado. No se ha concretado y están, por fortuna, las mujeres, especialmente mujeres valientes, que han sido amenazadas por las propias fuerzas subversivas, porque si bien es cierto, la FARC dejó las armas, ha aumentado el número de la disidencia de este movimiento y a veces nos deja la preocupación de saber, ¿esta es una paz real? Esperemos que sí, porque el país no resiste estar en esa ambigüedad, pero estamos conociendo denuncias que realmente presagian que este tema del reclutamiento de los niños va a llevar a que sea la justicia internacional la que juzgue la conducta de muchos de los exguerrilleros y seguramente llegará el tema a la Corte Penal Internacional. Y según la experiencia que tiene y todo lo que le ha tocado vivir, ¿cuál es la situación de la niñez a nivel de Latinoamérica? Esta es la visión de Colombia. ¿Cómo ve usted que está tratando, qué sé yo, Argentina, Chile, nuestro país? He tenido la oportunidad de estar en Bolivia ya 3 o 4 veces, estuve el año pasado, y he tenido también conocimiento de los avances que se han dado, sobre todo en materia legislativa. Yo creo que América Latina tiene una legislación más o menos similar, con algunas características, una que otra legislación, que reconocen los derechos fundamentales, que reconocen la titularidad de la dignidad humana, pero hoy lo decía en una intervención, hay un quiebre. Una cosa es lo establecido legalmente, que hay que reconocerlo. Soy abogada y profesora universitaria y no puedo decir que no es importante que haya ese reconocimiento legal, pero eso no basta. Hay que llevar esto a la realidad. Hay que evitar lo que estamos viendo aquí en las calles en La Paz. Y todo ello supone un cambio cultural que es complejo, que es difícil. Y que es un problema de Latinoamérica. Y que es un problema de Latinoamérica, de subdesarrollo, de mentalidad. Es decir, cuando uno insiste, como lo insiste la Constitución boliviana, como lo insiste el Código del Niño de Bolivia, en principio el interés superior del niño, uno dice, bueno, eso está en el papel, pero eso lo hacemos realidad. Mi experiencia en América Latina es que todavía la brecha que se da en materia legislativa y en la real efectividad de los derechos fundamentales es muy grande. Por problemas de cultura, por problemas de pobreza, por problemas de mentalidad, todavía nuestras familias, y eso es un tema muy complejo, conciben al niño no como un sujeto de derechos, lo conciben bajo la mentalidad del adulto, lo conciben como una propiedad, lo conciben como alguien al que hay que proteger, pero sobre el cual debo decidir yo. Entonces creo que el tránsito de lo que es una legislación de avanzada a la realidad nos está implicando
un cambio muy lento, en el cual tenemos que buscar una gran articulación de las entidades del Estado. Una de las problemáticas que yo viví siendo funcionaria pública es los cotos que se crean en las entidades del Estado, es decir, las dificultades de articular a entidades del orden nacional, incluso del propio gobierno, por los celos que hay. El Ministerio de Salud adopta unas políticas, el Ministerio de Educación otras, el instituto encargado de los niños otras. La coordinación entre esa todos. Coordinación no resulta fácil, y más si se llega ya a esa articulación a nivel municipal y a nivel departamental. Entonces creo que nos toca ceder, nos toca aceptar que tenemos que cambiar de mentalidad y que el enfoque tiene que ser de integración, de reconocimiento de que todos no podemos hacer todo, pero que si no lo hacemos en coordinación, pues no se van a advertir porque los recursos son escasos. Y estamos perdiendo el tiempo. Y estamos perdiendo tiempo. Tratando de hacer un trabajo que podríamos hacerlo todo. Y estamos en alguna forma ensayando cosas que ya han sido ensayadas. Y creo que en ese punto no bastan los derechos fundamentales, no basta el reconocimiento normativo, sino que hay que buscar esa efectividad a través de la adopción de políticas públicas. Creo que es un tema en el cual América Latina todavía está un poco en mora de pensar que toda política, porque a veces uno habla de las políticas de infancia como si fuera algo exclusivo, no, todas las políticas sociales deben tener un enfoque de familia. Todas las políticas sociales deben tener, ¿cuál es la implicación, por ejemplo, en un tema energético en los niños? Claro que tiene una afectación, pero como hemos querido establecer como compartimentos estancos, esto simplemente es energético y aquí son los temas sociales y los temas familiares y los temas de infancia. No, los temas sociales están implicados. Don Andrés Bello decía una frase muy diciente: todas las verdades se tocan. Y cuando tienen que ver con temas sociales, cuando tienen que ver con temas de niños, todo se toca. Y en ese sentido, la dificultad está en esa gran articulación, en ceder y en reconocer que el otro también tiene razón y que entre todos podemos buscar mecanismos que nos permitan avanzar en la garantía y en la protección de los derechos fundamentales. Bueno, estamos teniendo un poquito de lo que va a suceder el viernes. De verdad, qué cosa más interesante. Nos falta avanzar mucho. Yo quiero decirles que este viernes hay una conferencia internacional sobre derechos de la niñez y adolescencia. Esto va a ser en el hall de la vicepresidencia. Será este 6 de abril a las 5 de la tarde la invitación, porque va a estar la doctora allá junto a otros invitados internacionales, y será la primera conferencia internacional sobre derechos de la niñez y adolescencia que se está dando a los abogados que se están registrando en el RUNA, este registro de abogados que van a defender los derechos de la niñez, de los niños, niñas y adolescentes. Así que regístrense, háganlo. Es muy importante que los abogados tengan este compromiso de solidaridad y de responsabilidad como profesionales con la niñez, porque los niños no pidieron venir al mundo. Ellos no lo decidieron, lo decidimos nosotros, los adultos. No, y además es una responsabilidad que implica un deber, el deber de ciudadano, que además va unido al derecho de los niños. Los niños tienen el derecho de ser defendidos por personas que tengan conocimiento y experticia. Y el tema de la infancia no es un tema fácil. El tema de la infancia es un tema novedoso que implica muchos saberes. Tiene que saber uno de derecho constitucional, tiene que saber uno de derecho internacional, tiene que saber obviamente de derechos humanos, tiene que saber algo de antropología y de filosofía, tiene que tener relaciones con otras ciencias. Y en ese sentido, la iniciativa que se ha adelantado aquí por parte del Ministerio de Justicia como órgano rector de ese gran sistema plurinacional de defensa de la niñez, la encuentro especialmente positiva porque es la respuesta que el Estado está dando a que los niños deben ser atendidos por personas conocedoras de la temática de infancia. Aquí, tengo que decirle, no podemos improvisar, porque es que una improvisación en materia jurídica, una improvisación en la defensa de los derechos de los niños, acarrea otro tipo de consecuencias y puede ser generadora de violencia. Vamos a tomar en cuenta todas estas recomendaciones. A todos los abogados que se estén inscribiendo en el RUNA, yo creo que esta sigla tiene el nombre de una niña, porque así lo he leído yo esta mañana y me parecía fantástico.
están haciendo ese servicio a quienes más lo necesitan, quienes no pueden defender sus derechos solos. Esta conferencia internacional, una vez más, será el viernes 6 de abril a las 5 de la tarde en el hall de la Vicepresidencia. Hagan su registro y sean parte de este grupo selecto que va a defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Doctora, ha sido un placer tenerla. Muchísimas gracias por haber venido. Usted, muchísimas gracias por la invitación y espero volver a este país para prestar mi colaboración y mi servicio, porque el tema de la infancia lo llevamos en el corazón y no tiene límites geográficos. Y estamos todos comprometidos para eso. Aquí las puertas abiertas siempre. Muchas gracias. Gracias, muchas doctora. gracias. Nos vamos a la pausa y a retornar.